A lo largo de la historia, pocas instituciones militares han alcanzado el prestigio, la disciplina y la eficacia de las legiones romanas. Durante siglos, estas formidables fuerzas fueron el pilar sobre el que se construyó y mantuvo uno de los imperios más poderosos que jamás haya existido. El nombre de una legión romana evocaba respeto y temor en igual medida, no solo por su capacidad de conquistar, sino también por su implacable resistencia ante la adversidad. El prestigio de las legiones no era producto del azar, sino el resultado de un riguroso sistema de selección, entrenamiento y valores compartidos. Cada legionario era, ante todo, un ciudadano dispuesto a entregar cuerpo y alma por Roma. Al ingresar a las filas, los reclutas pasaban por una estricta selección física y moral. Solo los más aptos, aquellos con fortaleza y determinación, eran considerados dignos de portar el escudo y la espada. Pero más allá de la fuerza bruta, se valoraba la disciplina, la lealtad y la capacidad de soportar las mayores penurias. El entrenamiento diario era intenso y constante. Los nuevos legionarios aprendían a marchar largas distancias con armadura y todo su equipo a cuestas, cubriendo más de 30 kilómetros en un solo día, sin cesar. Esta resistencia física se forjaba a través de ejercicios repetitivos: cavar trincheras, construir fortificaciones, levantar campamentos y practicar el manejo de armas hasta la extenuación. Cada noche, el campamento debía ser levantado desde cero, con fosos y empalizadas, inculcando así la importancia de la preparación y la seguridad incluso en los momentos de descanso. El combate cuerpo a cuerpo era otro pilar de su entrenamiento. Los legionarios practicaban con espadas de madera más pesadas que las reales, de modo que, cuando llegaba el momento de luchar, sus armas verdaderas parecían ligeras y fáciles de manejar. Aprendían la coordinación en formación, la famosa testudo o tortuga, y la importancia de no romper filas, incluso bajo la lluvia de flechas enemigas. La confianza en sus compañeros y en la estructura de mando era absoluta. Cada soldado sabía que sobrevivir dependía tanto de su valor personal como de la cohesión del grupo. La dureza de las legiones iba mucho más allá del campo de batalla. La vida cotidiana de un legionario estaba marcada por la austeridad y el sacrificio. Dormían al raso, soportaban el frío, el calor, la sed y el hambre sin queja. Los castigos por indisciplina eran severos, desde latigazos hasta la decimatio, un castigo extremo en el que 1 de cada 10 soldados era ejecutado para restaurar el orden y la moral. Esta implacable justicia mantenía la unidad y el respeto a la autoridad. El sentido del deber era inculcado desde los primeros días. Servir en las legiones no solo era una profesión, sino un honor y una responsabilidad hacia la grandeza de Roma. El juramento de fidelidad, el sacramentum, unía a cada legionario de forma inquebrantable a la causa común. Esta mentalidad colectiva, donde en el individuo se ponía al servicio del grupo y del Estado, fue clave para soportar los peores desafíos: largas campañas, batallas sangrientas y marchas interminables por tierras desconocidas. Al final, el prestigio de las legiones romanas se forjó en la disciplina inquebrantable, el entrenamiento incansable y la idea de que cada hombre era parte de algo mucho más grande que sí mismo. Así, generación tras generación, Roma moldeó a sus soldados y, con ellos, a su imperio, dejando una huella imborrable en la historia militar de la humanidad. Imagina a un soldado avanzando bajo el sol abrasador de la antigua Roma, sus pasos resonando firmes sobre la tierra polvorienta. No es solo su cuerpo el que soporta el peso de la batalla, sino también su equipo, una carga brutal que podía alcanzar hasta 30 o incluso 40 kilogramos. Así era la vida de un legionario romano, el soldado de a pie que formaba el núcleo imbatible de las legiones imperiales. El equipamiento de un legionario no era fruto del azar, sino el resultado de siglos de experiencia militar y una meticulosa organización.
Su protección comenzaba con el casco, o galea, fabricado en hierro o bronce. Este casco no solo resguardaba la cabeza, sino que estaba diseñado para proteger el rostro, las mejillas y el cuello, permitiendo al mismo tiempo una visión y audición adecuadas. Sobre el torso, el legionario vestía la lorica segmentata, la armadura de placas metálicas unidas por correas de cuero, que ofrecía una defensa superior contra cortes y golpes, pero que también sumaba un peso considerable a su ya pesada carga. Bajo la armadura, una túnica de lana absorbía el sudor y proporcionaba cierta comodidad, aunque ligera, ante el roce constante del metal. El cinturón, o cingulum, no era solo un mero adorno. Servía para sujetar la espada y, mediante sus placas metálicas, proteger el abdomen en combate. A su lado colgaban la gladius, la legendaria espada corta romana, y el pugio, un puñal que podía marcar la diferencia en el fragor del combate cuerpo a cuerpo. El escudo, o scutum, era una pieza fundamental y, por sí solo, un ejercicio de resistencia. De forma rectangular y curvada, hecho de madera, cuero y metal, el scutum podía medir más de 1 metro de alto y pesar hasta 10 kilos. No solo se utilizaba para bloquear ataques, sino también como herramienta ofensiva para empujar y desestabilizar al enemigo durante el avance de la formación. A todo esto se sumaba el pilum, la lanza arrojadiza característica del legionario. Diseñada para atravesar escudos y doblarse tras el impacto, inutilizándolos, el pilum era esencial en la primera línea de ataque y podía pesar entre 2 y 4 kilogramos cada uno. A menudo, el legionario portaba 2 de estas lanzas antes de entrar en combate cuerpo a cuerpo. Pero el equipamiento militar era solo una parte de la carga. El legionario debía ser autosuficiente en campaña. Por eso, cargaba con su sarcina, una mochila que contenía raciones de comida, herramientas de cocina, una pequeña pala para cavar trincheras o fortificaciones, una piqueta para la tienda y objetos personales. Este lote se transportaba generalmente en un palo, el furca, apoyado sobre el hombro, sumando aún más peso al ya considerable equipo. Los caligae, sandalias militares de suela gruesa tachonada, protegían los pies y soportaban kilómetros de marcha diaria. Aunque simples, eran resistentes y estaban diseñadas para soportar largas travesías sin apenas descanso. El resultado era un soldado que no solo debía ser fuerte y disciplinado, sino también extraordinariamente resistente. Cada legionario, al partir de Roma o cualquier otro lugar del imperio, sabía que la marcha era tan dura y exigente como la misma batalla. La brutal carga no solo forjaba el cuerpo, sino también el carácter y la cohesión de la legión. Así, la imagen del legionario romano no es solo la de un guerrero armado, sino la de un verdadero atleta de la guerra, capaz de recorrer largas distancias con todo su mundo sobre los hombros y, llegado el momento, formar el muro impenetrable que hizo a Roma dueña del mundo antiguo. La brutalidad del peso era, en última instancia, la prueba y el secreto de su legendaria eficacia. Durante siglos, la legión romana fue sinónimo de disciplina, resistencia y eficacia. Una de las claves de su éxito residía en su capacidad para desplazarse largas distancias a pie, manteniendo siempre la cohesión y la moral de sus tropas. El arte de la marcha no era solo cuestión de moverse del punto A al punto B. Era una ciencia refinada, forjada a través de la experiencia y la implacable necesidad de conquistar y mantener un vasto imperio. En el día a día, las legiones romanas se desplazaban en lo que se conocía como marchas regulares. Estas marchas, cuidadosamente planificadas por los oficiales, solían cubrir distancias de entre 20 y 30 kilómetros al día. Esta cifra, sorprendente para los estándares actuales, era el resultado de un equilibrio entre la eficiencia y la conservación de la energía de los soldados. Los legionarios debían estar listos para luchar al final de la jornada, por lo que los comandantes evitaban exponer a sus hombres a fatigas innecesarias. El ritmo de estas marchas era constante y calculado.
Los legionarios se movían en formación, portando un equipamiento pesado que incluía su armamento personal, escudo, armadura, raciones de comida y herramientas para construir campamentos. En total, cada soldado podía cargar entre 20 y 30 kilos. A pesar de esta carga, el ritmo se mantenía firme, alrededor de 5 kilómetros por hora, con pausas regulares para descansar y rehidratarse. La disciplina era férrea. Nadie podía abandonar la formación sin permiso, y el castigo por hacerlo podía ser severo. Sin embargo, cuando la situación lo requería, la legión era capaz de realizar lo que se conocía como marchas forzadas. Estas marchas eran verdaderas pruebas de resistencia y determinación, en las que se cubrían distancias de hasta 40 o incluso 50 kilómetros en un solo día. Las marchas forzadas se reservaban para momentos críticos: responder a un ataque sorpresa, alcanzar una posición estratégica antes que el enemigo, o escapar de una situación peligrosa. Bajo estas circunstancias, los legionarios demostraban su temple y su preparación física superior. Durante las marchas forzadas, el ritmo se incrementaba significativamente. Los descansos eran más cortos y menos frecuentes, y la carga podía reducirse a lo estrictamente necesario. Los legionarios debían estar preparados para caminar durante horas, a veces bajo el sol abrasador o la lluvia, cruzando terrenos difíciles o montañosos. El cansancio era palpable, pero el espíritu de cuerpo, la disciplina y el entrenamiento mantenían a la legión en movimiento. Al llegar al final de la jornada, no había descanso inmediato. Los soldados debían construir un campamento fortificado, una tarea que requería coordinación y esfuerzo adicional. El éxito de estas marchas dependía en gran medida de la planificación y la logística. Los oficiales calculaban cuidadosamente las rutas, las fuentes de agua, los puntos de descanso y las reservas de alimento. El centurión, figura clave en la cadena de mando, supervisaba el ritmo y la moral de sus hombres, asegurándose de que nadie quedara atrás. El legado de estas marchas perdura hasta hoy, recordándonos la capacidad de la legión romana para superar desafíos físicos y mentales extremos. En definitiva, la disciplina en las marchas y el control del ritmo permitieron a Roma proyectar su poder a lo largo y ancho de continentes. Los caminos que trazaron sus legiones se convirtieron en arterias del imperio, y el eco de sus pasos aún resuena en la historia militar. Las distancias recorridas y el ritmo de marcha de la legión romana no solo son cifras impresionantes, son testimonio de la voluntad, la organización y el sacrificio de los hombres que construyeron uno de los imperios más grandes de la antigüedad. A lo largo de la historia, pocas civilizaciones han sido tan reconocidas por su disciplina implacable como la antigua Roma. En el corazón de su formidable ejército latía una férrea cultura de obediencia, rigor y autocontrol, forjada a través de generaciones y convertida en el verdadero sello distintivo del poder romano. No eran solo sus tácticas militares, su organización o su armamento lo que les daba la ventaja sobre sus enemigos. Era, sobre todo, la disciplina, esa virtud casi sagrada que infundía temor y respeto tanto entre sus filas como entre sus adversarios. Desde el primer día en que un joven recluta ingresaba a las legiones, era sometido a un intenso proceso de formación donde la obediencia absoluta y la resistencia física y mental eran puestas a prueba constantemente. La disciplina no era negociable. Cada orden debía cumplirse sin vacilación. Cada movimiento debía ejecutarse con precisión. No había espacio para la debilidad, la duda o la queja, porque en el ejército romano, incluso la más leve muestra de desobediencia podía tener consecuencias fatales. La disciplina romana no se limitaba a un ideal abstracto, era reforzada, si era necesario, por la amenaza y la aplicación sistemática de castigos físicos severos. Era común que los soldados fueran castigados por rezagarse durante las marchas o por quejarse ante las exigencias del mando. El agotamiento físico no era considerado excusa. Si un legionario se retrasaba,
era azotado públicamente frente a sus compañeros, como advertencia y ejemplo para todos. La humillación no solo dolía en el cuerpo, sino que hería el orgullo, recordando a todos los presentes que en Roma la disciplina estaba por encima del individuo. Entre los castigos más temidos se encontraba la decimatio, una antigua y brutal práctica reservada para casos extremos de insubordinación o cobardía colectiva. Consistía en seleccionar al azar a 1 de cada 10 soldados de una unidad culpable para ser ejecutado por sus propios compañeros. El mero rumor de que se aplicaría la decimatio era suficiente para restaurar el orden y el control en los momentos más críticos. Así, el miedo al castigo no solo servía como correctivo, sino como motor que impulsaba a los soldados a dar lo mejor de sí mismos, incluso en las circunstancias más adversas. La vida del legionario romano era dura e implacable. Las jornadas comenzaban antes del amanecer, con rutinas de entrenamiento extenuantes que incluían marchas de decenas de kilómetros cargando pesadas armaduras, simulacros de combate. A lo largo de la historia, pocos ejércitos han soportado pruebas tan duras como las legiones romanas. Marchar, para los soldados de Roma, no era simplemente desplazarse de un lugar a otro. Era una prueba constante de resistencia, disciplina y voluntad. Los caminos que recorrían eran largos y traicioneros, atravesando montañas, cruzando ríos y sorteando terrenos que parecían inimaginables para una columna de hombres cargados con armaduras, armas y provisiones. La distancia diaria podía superar los 30 kilómetros, y la carga que llevaban no era menor a 20 kilos, sumando no solo su equipo personal, sino también las herramientas para construir campamentos al final de cada jornada. El clima rara vez ofrecía consuelo. Bajo el sol abrasador de la Galia, en las heladas mañanas de Germania o bajo la persistente lluvia de Britania, las legiones marchaban sin detenerse. El barro se adhería a sus sandalias, el frío entumecía sus miembros y el calor los dejaba exhaustos, pero la orden de avanzar nunca se cuestionaba. Cada paso era una lección de obediencia y sacrificio, una demostración de que la voluntad colectiva debía imponerse sobre el cansancio individual. Las noches no ofrecían mucho alivio. Cada jornada concluía con la construcción de un campamento fortificado, un trabajo que exigía cavar trincheras y levantar empalizadas. Todo ello antes de poder descansar. El sueño era breve y ligero, pues el peligro acechaba siempre cerca. Sin embargo, esta rutina, dura y repetitiva, era fundamental para forjar el temple de los soldados y su confianza mutua. La dureza de la marcha no era solo física, sino también mental. La monotonía del avance, la incertidumbre del destino y la continua exposición al peligro obligaban a los legionarios a templar su espíritu. Aprendieron a apoyarse unos en otros, a encontrar fuerza en la unidad y a transformar el sufrimiento compartido en un vínculo indestructible. Así, cada legionario sabía que no marchaba solo, sino como parte de una máquina de guerra imparable. Este rigor era, en el fondo, la clave del éxito militar romano. No se trataba solo de la superioridad armamentística o de la astucia de sus generales, sino de la capacidad de las legiones para resistir lo que pocos podían soportar. La disciplina adquirida durante las marchas permitía a las tropas actuar con precisión en el campo de batalla, mantener la cohesión bajo presión y ejecutar maniobras complejas incluso en las circunstancias más adversas. Cada kilómetro recorrido, cada noche sin descanso, era un peldaño más en la escalera que los conducía a la victoria. El precio de la gloria romana fue alto y se pagó día tras día, paso tras paso, sudor tras sudor. La dureza de la marcha no fue un obstáculo, sino una herramienta de transformación. Forjó soldados que no solo obedecían órdenes, sino que internalizaban el sacrificio como parte de su identidad. Este temple colectivo permitió a Roma proyectar su poder mucho más allá de sus fronteras naturales, conquistando territorios, culturas y corazones. En última instancia, la gloria de Roma no se construyó únicamente en el fragor de la batalla, sino en la perseverancia silenciosa de sus legiones, avanzando infatigables.
Así, la dureza de la marcha se convirtió en símbolo de la fortaleza romana, recordándonos que las grandes conquistas requieren grandes sacrificios y que la verdadera victoria comienza mucho antes de alzar la espada, cuando se acepta el precio de la gloria y se marcha, un paso más, hacia el destino.